El objetivo de esta lección es entender el ciclo de vida por el que pasan nuestras clases y métodos de test. Esto nos ayudará a diseñar mejor nuestras pruebas, evitar cometer errores típicos y mejorar el rendimiento y claridad de nuestro código de test. En la primera prueba que hemos realizado hemos usado un caso muy simplificado. La idea era llegar a una prueba ejecutable con el mínimo de teoría posible. El juego de pruebas consistía en un único test y era este test el que realizaba toda la preparación de los datos que necesitaba. Ahora veremos el aspecto que tiene un juego de pruebas más realista y mejor organizado. En primer lugar, una clase puede tener muchas pruebas diferentes. No es necesario, como hacíamos en el ejemplo anterior, que cada clase contenga un único método de test. Cada método anotado con @test será ejecutado para realizar una prueba. No hay, esto es importante, ningún orden garantizado. JUnit no tiene por qué respetar el orden de las pruebas tal como aparecen en nuestra clase. No tiene por qué ejecutarse antes test total cantidad 1 que test total cantidad más 1. Consecuencia de lo anterior, cada test debe ser independiente, es decir, un test no debe confiar en que otro se ha ejecutado antes para devolver el resultado correcto. Una recomendación es hacer que cada método de test tenga el código justo para la prueba que debe realizar. Esto implica que otro código, como es por ejemplo el de preparación de los datos, sobre todo si esta preparación no es trivial, conviene que no esté en el método de test. Además, esto es aún más conveniente si de esta forma se permite la reutilización de estos datos entre distintas pruebas. @before permite anotar un método para que sea invocado antes de la ejecución de cada prueba. Por tanto, es un buen lugar para preparar los datos que serán usados por los métodos de test. Para garantizar la independencia de las pruebas, JUnit usa un modelo de ejecución donde cada test se ejecuta en un objeto recién creado. Esta figura muestra cómo sería la ejecución de las pruebas de una clase testCarrito con dos métodos @test, test1 y test2. Supongamos, ya que hemos dicho que no hay ninguna garantía sobre el orden en que se ejecutarán los tests, que primero se ejecuta test1 y después test2. En primer lugar, para ejecutar test1, JUnit crearía una instancia de nuestra clase testCarrito. A continuación, ejecutaría el método anotado con @before. Y solo después ya ejecutaría propiamente el método test1. Hecho esto, y para ejecutar test2, JUnit creará una nueva instancia de testCarrito, y otra vez se repite el proceso. Ejecutaría el método anotado con @before y después ya el método test2. Observad cómo hemos indicado que test2 no puede suponer que para funcionar correctamente necesita de ningún efecto producido por test1 sobre la instancia testCarrito. Este concepto es muy importante. Las dos ejecuciones, la de test1 y la de test2, son ejecuciones independientes. El test que se muestra aquí trabaja asumiendo esta independencia entre las distintas pruebas. Fijaos que cada uno de los tests supone que el estado del carrito al inicio del test es vacío, ya que es así como lo deja el método init, que es el que tiene la anotación @before. Aunque cada test añada artículos al carrito para la prueba específica, esto no afecta al carrito que usará el siguiente test. Si todos los tests actuasen sobre el mismo carrito, es evidente las pruebas fallarían, ya que el estado del carrito no estaría determinado al principio de la prueba, sino que dependería del orden en que se han ejecutado las pruebas anteriores. A veces tenemos recursos que sí van a ser compartidos por todos los tests. Quizá tenemos una estructura con descuentos a aplicar que es compleja de inicializar y además una vez creada no se modifica nunca. Para estos casos podemos reutilizar la estructura guardándola en una variable estática y la inicialización la podemos hacer en un método también static anotado con @beforeClass. Entonces este método se va a ejecutar antes de inicializar y ejecutar cualquiera de los tests y además este método anotado con @beforeClass se va a ejecutar una sola vez. De forma paralela a las anotaciones @before, que inicializaba una instancia para ejecutar un método de test, y @beforeClass, que
asociada a un método estático se ejecutaba antes de la ejecución de la primera prueba, existen los equivalentes con after, @after y @afterclass. Como podéis suponer, el funcionamiento es equivalente a los before, pero en este caso se ejecutan después de las pruebas. Entonces, el ciclo de vida se ejecuta, como hemos dicho, una sola vez el método estático anotado con @beforeClass. Después, para cada método @test, se ejecuta primero el método @before, después propiamente el @test y finalmente el @after. Esto se repite, como decimos, para cada uno de los métodos de test, de los métodos anotados con @test. Finalizado el conjunto de pruebas, se ejecuta el método @afterClass. Dentro de cada método @test, el flujo de programa está influido por el resultado de los distintos métodos de assert. El código se irá ejecutando mientras todos los asserts que encuentre sean correctos. Si el método finaliza correctamente, el test se considera superado. Pero al primer assert que no se cumple, el test se interrumpe y se considera fallado. Por ejemplo, supongamos que el primer assert que comprueba un carrito con 2 elementos no se cumple. Entonces el test se interrumpe y se considera fallado. El segundo assert no se ejecuta. Si, por otra parte, el primer assert se cumple, se ejecuta el resto de código. Se añade un nuevo DVD al carrito y se realiza una nueva comprobación. Si el assert no se cumple, este segundo assert, el test se considera fallado, aunque el primer assert haya sido correcto. Si la condición se cumple, llega al final del método y el test se considera superado. Entender el ciclo de vida del test es saber cómo se va a ejecutar cada parte de nuestro código, qué código se ejecuta, cuándo y en qué condiciones. Como hemos visto, no es excesivamente complicado de entender y conocerlo nos ayuda tanto a evitar determinados errores típicos como a optimizar nuestro código. Esto es tanto en tamaño, evitando duplicados, como en rendimiento.